Vamos a continuar el tema de aspectos energéticos 1 de las reacciones y en este segundo video de conceptos previos vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo medimos el calor intercambiado por la frontera de un sistema con su entorno? ¿Ok? Como vimos en el video pasado de conceptos previos, la termodinámica se basa en el análisis de sistemas en donde van a estar ocurriendo cambios físico-químicos. En esos casos el sistema va a cambiar de estado y su energía interna va a poder variar siempre y cuando intercambie a través de la frontera del sistema con su entorno energía en forma de calor, que simbolizábamos con la letra Q, y trabajo, que simbolizábamos con la letra W. Ya vimos que dependiendo de si el calor y el trabajo fluían del sistema al entorno o del entorno al sistema, tenían diferentes signos y aportaban al primer principio de la termodinámica sumándose. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La ecuación delta E igual Q más W que vimos en el video de conceptos previos pasados. Bárbaro. El trabajo es algo relativamente sencillo de medir, sobre todo si estamos hablando del trabajo de expansión-compresión, que es el que vamos a tratar en este curso, en donde básicamente uno lo que hace es medir si el sistema se expande o se contrae, y sabiendo a qué presión está sometido y el cambio de volumen, como vimos en el video de conceptos previos pasados, se puede calcular el trabajo. El calor es un poco más complicado de medir, ¿sí? De determinar, y vamos a ver aquí cómo hacerlo. Básicamente el calor se mide mediante una técnica denominada calorimetría a nivel experimental y lo que se hace es tomar el sistema, se lo coloca en un entorno controlado, ahora vamos a ver qué es un entorno controlado, y ese entorno es capaz de o recibir el calor que sale del sistema o brindarle calor al sistema y de alguna manera en ese entorno controlado podemos medir qué cantidad de calor fue la que fluyó. ¿Ok? Bien, veamos entonces qué es ese entorno controlado donde yo coloco el sistema. El entorno controlado es lo que se llama calorímetro. ¿Sí? Yo coloco mi sistema dentro de un calorímetro y ese calorímetro va a actuar como un entorno que es capaz de, ahora vamos a ver cómo, darme una idea de cuál es el calor que fluye a través de la frontera del sistema, hacia el sistema o desde el sistema hacia el calorímetro. ¿Ok? Bien, vamos a empezar en el caso en el que el proceso físico-químico que ocurre en el sistema, o el sistema en general, si ustedes quieren, está sometido a una presión constante. ¿Sí? Bien, este es el típico calorímetro, el dispositivo experimental que vamos a utilizar para determinar calor a presión constante. Básicamente es un recipiente que tiene paredes adiabáticas, es decir, que no va a dejar que pase energía a través de esas paredes, ¿sí? Generalmente se llena con un líquido, en general es agua, y se coloca un termómetro para medir la temperatura del calorímetro, del agua del calorímetro. Se coloca en general un agitador para que el agua esté en continuo movimiento, el sistema esté homogeneizado y en todo el cuerpo de agua tenga la misma temperatura que mido en el termómetro. Y aquí adentro se coloca el sistema que vamos a medir. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una reacción química que está ocurriendo? Mi reacción química va a ser el sistema. El agua que rodea a esa reacción química, más el resto de los componentes del calorímetro, va a ser el entorno. ¿Sí? Dado que las paredes son adiabáticas, todo calor que fluya a través del sistema y el calorímetro, a través de la frontera, va a quedar dentro del calorímetro. Y uno va a poder medir, a través del cambio de temperatura del agua, qué calor fluyó por la frontera entre el sistema y el entorno, que es el calorímetro. ¿Ok? Bien, para que ustedes tengan una idea de cómo esto se hace, ¿sí? Pensemos en cómo relacionar el cambio de temperatura del agua del calorímetro con la cantidad de calor que fluyó desde o hacia el sistema. ¿Sí? Observen aquí, si el sistema libera calor al entorno, que es el calorímetro, el calor es negativo, ¿se acuerdan? El sistema baja su energía interna y el calorímetro recibe ese calor, haciendo que la temperatura del mismo aumente. Por tanto, voy a tener un delta T, T final menos T inicial, positivo. Por el contrario, si el sistema recibe calor del calorímetro, entonces el calorímetro pierde temperatura
y mido un delta T negativo, ¿verdad? Bien, de alguna manera tengo que relacionar estos delta T con el valor de calor, ¿sí? Valor de energía en forma de calor que fluye a través de la frontera del sistema calorímetro, ¿sí? Para eso vamos a dar una definición. La definición es la siguiente. La capacidad calorífica, simbolizada con la letra C mayúscula, ¿sí? Como tienen allí, es el calor necesario para aumentar 1 Kelvin o 1 grado Celsius, que es lo mismo, la temperatura de un cuerpo cualquiera. No tiene por qué ser un cuerpo, una sustancia pura, ¿sí? Puede ser cualquier cuerpo. Por ejemplo, uno puede determinar cuál es la capacidad calorífica, C del calorímetro, ¿sí? ¿Y qué sería en ese caso? El calor necesario para aumentar la temperatura del calorímetro, medido en el termómetro, 1 grado Celsius. ¿Ok? Eso se puede determinar. De hecho, ustedes en el curso de laboratorio lo van a hacer. Y al procedimiento de determinar la capacidad calorífica del calorímetro se le denomina calibración del calorímetro. ¿Ok? Bien, vamos a suponer que conocemos la capacidad calorífica del calorímetro. Entonces, en este caso, el calor Q intercambiado por la frontera del sistema va a ser igual a menos Q del calorímetro. Claro, el calor que pierde el calorímetro, que pierde el sistema, lo gana el calorímetro y viceversa. Así que, como vimos en el video de conceptos previos pasados, tienen que tener un signo opuesto. ¿Ok? Bien, ¿y esto a qué es igual? Es igual a la capacidad calorífica del calorímetro, que es el calor que se necesita para aumentar 1 grado Celsius la temperatura del calorímetro, multiplicado por cuánto aumenta de temperatura el calorímetro, obviamente, que es el delta T que medimos. Mediante esta ecuación, entonces, podemos determinar el calor que absorbe o que emite el sistema hacia el calorímetro, midiendo la temperatura, el cambio de temperatura del agua de este equipo, del calorímetro. ¿Ok? Bien, por último, y que es muy importante también, ¿qué pasa si estoy a volumen constante? Existen, si ustedes quieren, dispositivos experimentales similares a los calorímetros, llamados bombas calorimétricas, que sirven para, por la misma metodología, determinar el calor intercambiado por un sistema si el proceso se da a volumen constante. Básicamente es el mismo dispositivo que un calorímetro, lo mismo que yo les acabo de comentar. La única diferencia es que el sistema, por ejemplo, la reacción química que estoy estudiando, se coloca dentro de un recipiente, que lo ven aquí, que es cerrado y rígido, que tiene un cierto volumen constante. Y eso hace que entonces se pueda medir el calor, pero en vez de a presión constante, a volumen constante.